Engañé a mi esposo y me casé con mi amante, ahora mi mejor amiga se casó con él. He estado leyendo este subreddit por un tiempo, leyendo las historias de otras personas, y nunca pensé que sería yo quien publicaría aquí, pero aquí estoy, compartiendo el desastre de mi vida. No sé si estoy buscando consejo, juicio o simplemente una oportunidad para desahogarme y enfrentar lo que he hecho. De cualquier manera, aquí va. Hace algunos años, yo, una mujer de 34 años, tenía lo que la mayoría consideraría una vida perfecta. Estaba casada con Lucas. Él no era solo un buen esposo, era el esposo, el tipo de hombre que hace que la gente diga, wow, tienes mucha suerte. Y lo era, realmente lo era. Incluso mi mejor amiga desde la universidad, Ashley, también de 34 años, solía recordarme lo afortunada que era de tenerlo. Ella me decía, hombres como Lucas no aparecen seguido. Lucas era paciente, trabajador y el mejor padre para nuestra hija, Lily. Llegaba a casa después de largas horas en su trabajo de ti y aún tenía la energía para leerle cuentos a Lily antes de dormir o ayudarla a construir fuertes con mantas en la sala. Incluso hacía voces cuando le leía libros, y a ella le encantaba. Yo estaba casada con Lucas, el tipo de hombre con el que la gente sueña, un esposo amoroso, un padre increíble para nuestra hija Lily y una de las personas más desinteresadas que he conocido. Trabajaba duro, pero siempre hacía tiempo para nosotros, ya sea ayudando con las tareas de Lily, cocinando la cena o incluso planeando pequeñas salidas familiares. La vida con él era estable, reconfortante y, sinceramente, perfecta. Pero supongo que para mí, lo perfecto no era suficiente. No sé cuándo comenzó, pero en algún momento, empecé a sentirme inquieta, quizás aburrida. Odio admitirlo, pero comencé a dar a Lucas por sentado. Era tan confiable, tan predecible, y me convencí de que necesitaba más emoción en mi vida. Es ridículo cuando lo pienso ahora, porque esa predictibilidad en realidad era seguridad y amor, pero en ese momento estaba demasiado ciega para verlo. Por aquella época, comencé a desahogarme con Ashley. Le decía que me sentía atrapada, como si cada día fuera igual. Sé que Lucas es genial, le decía, pero a veces siento que solo estoy pasando por las rutinas. Ashley siempre trataba de calmarme. Eso pasa en el matrimonio, me decía, ya no está saliendo, pero se trata de construir algo sólido. Yo asentía, pero sus palabras no se quedaban conmigo. Supongo que no quería que lo hicieran. Fue entonces cuando Dylan apareció en escena. Dylan trabajaba en una pequeña cafetería cerca de mi oficina. Solía ir allí durante las pausas para el almuerzo y, al principio, él era solo el tipo amigable que preparaba mi café. Tenía un carisma especial, ruidoso, confiado y lleno de historias locas. A la gente parecía encantarle y siempre tenía un grupo de personas a su alrededor. Comparado con Lucas, Dylan era completamente diferente. Lucas era tranquilo, estable y no buscaba ser el centro de atención. Dylan, en cambio, era audaz y siempre estaba en el foco, y me sentía atraída por esa energía. Al principio eran solo conversaciones casuales cuando recogía mi café, luego se convirtieron en bromas internas. Una vez, mientras me reía de una historia ridícula que estaba contando sobre un cliente que intentó pagar con billetes de Monopoly, se inclinó ligeramente, sonriendo, y me dijo, «Tienes una risa genial, ¿lo sabías?». Su manera encantadora de captar la atención de alguien y la forma en que sabía jugar con las palabras me hizo sentir mariposas en el estómago, algo que no había sentido en años. Era como una ráfaga de emoción y, por un segundo, olvidé que estaba casada. Antes de darme cuenta, iba allí todos los días durante mi almuerzo, no solo por el café sino para verlo. Me decía a mí misma que no tenía nada de malo, que era solo algo divertido en medio de mi rutina aburrida. Pero ahora, al mirar atrás, sé que me estaba mintiendo a mí misma. La verdad es que me gustaba como Dylan me hacía sentir, me notaba especial e incluso un poco rebelde. Lucas ya no me hacía sentir así, pero para ser justos, no tenía por qué hacerlo. Estaba ocupado trabajando duro y manteniendo a flote a nuestra familia, mientras yo estaba ocupada persiguiendo una emoción estúpida. Las cosas se intensificaron más rápido de lo que esperaba. Dylan empezó a escribirme mensajes fuera del trabajo, primero memes graciosos o comentarios sobre mi día. Parecía inofensivo al principio, pero los mensajes se volvieron más coquetos con el tiempo,
y yo no los detuve. De hecho, los alenté. Se sentía emocionante, como si estuviera viviendo una doble vida. Sé lo horrible que suena, créanme. Me odio por ello ahora. Mencioné a Dylan con Ashley una vez de forma casual, solo contando una historia divertida que me había contado en la cafetería. Suena como un problema, dijo ella, medio sonriendo, pero un problema entretenido. En ese momento me pareció algo sin importancia, así que no pensé mucho en ello. No le dije cuánto iba a la cafetería ni que esperaba verlo. Me dije a mí misma que no era gran cosa. Un día, Dylan me invitó a almorzar fuera de la cafetería. Sabía que cruzar esa línea estaba mal, pero acepté de todos modos. Él era ridículo y exagerado, pero en ese momento sentí que era un escape de mi vida aburrida con Lucas. Después de ese almuerzo, las cosas empezaron a salirse de control. Comenzamos a vernos para almorzar más a menudo y me sorprendía sonriendo cada vez que llegaban sus mensajes. No sé exactamente cuándo se volvió físico, pero sé que fue completamente mi culpa. Dylan no me presionó, de hecho, fui yo quien dio el primer paso. Recuerdo sentirme emocionada, llena de vida, como si estuviera rompiendo todas las reglas que creía que me retenían. La culpa estaba ahí, sin duda. Veía a Lucas en casa ayudando a Lily con su tarea de matemáticas o doblando la ropa sin una sola queja y me sentía como la peor persona del mundo. Pero cuanto más veía a Dylan, más sentía que estaba traicionando a mi esposo. Con mi propio esposo, me convencí a mí misma de que merecía sentirme feliz, de que merecía esa libertad. Una noche, todo se vino abajo. Le dije a Lucas que tenía que trabajar hasta tarde, lo cual no era raro en mí. No sospechó porque confiaba en mí completamente. Esa noche fui al apartamento de Dylan. Era un pequeño y desordenado estudio que olía a café rancio y colonia barata. No era glamoroso, pero en ese momento se sentía emocionante. Cuando llegué a casa, Lucas me estaba esperando. Estaba sentado en el sofá sosteniendo mi bolso del trabajo. Sentí que el estómago se me caía al suelo porque sabía que lo había dejado en casa en mi prisa por ver a Dylan. Intenté actuar con normalidad, diciendo que estaba cansada y que necesitaba una ducha, pero Lucas no se lo creyó. ¿Olvidaste algo?, me preguntó, su voz calmada pero afilada. Volcó el contenido de mi bolso en el suelo, y ahí estaba, un recibo de la cafetería con la hora marcada de esa noche. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras intentaba desesperadamente inventar una excusa, pero no se me ocurría nada. ¿Quién es?, preguntó Lucas. Su tono era sorprendentemente tranquilo. No estaba gritando ni acosando, solo quería la verdad, y no podía dársela. Me quedé ahí, congelada, mientras el peso de mis acciones me golpeaba como un camión. Lucas no me presionó para obtener respuestas. No gritó ni perdió los estribos. Simplemente se levantó, me miró directamente a los ojos y dijo, confiaba en ti. Luego subió las escaleras sin decir otra palabra. Recuerdo estar de pie en la sala, sintiéndome una mezcla de culpa, pánico y vergonzosamente, alivio. Una pequeña y egoísta parte de mí pensó, al menos el secreto ya salió. Pero ni siquiera podía comenzar a procesar lo que acababa de hacerle a mi familia. Los días después de la confrontación de Lucas fueron una neblina. No decía mucho, y honestamente, eso era peor que si hubiera gritado. Se movía por la casa como un fantasma, haciendo sus tareas habituales, ayudando a Lily con su trabajo escolar e incluso ocupándose de cosas que yo había descuidado. Pero no me hablaba a menos que fuera absolutamente necesario. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería ser honesta, disculparme y suplicarle que me perdonara, pero otra parte de mí pensaba que finalmente me había liberado de la vida predecible de la que me había cansado tanto. Me convencí de que esta era mi oportunidad de empezar de nuevo, de encontrar la felicidad que creía estar perdiéndome. El verdadero cambio ocurrió cuando Lucas se sentó conmigo una noche después de que Lily se fue a la cama. Su voz era calmada pero distante, y podía notar que había pasado días pensando en lo que iba a decir. Creo que lo mejor es que nos separemos, dijo, mirándome directamente a los ojos. No discutí, no lloré ni supliqué ni intenté arreglar las cosas. En cambio, asentí, como si hubiera estado esperando que dijera esas palabras. No preguntó sobre Dylan ni me pidió detalles,
Solo dijo que se quedaría hasta que pudiéramos resolver la logística de separarnos. Esto es lo peor, sentí alivio. Odio admitirlo ahora, pero en ese momento realmente pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que estaba dejando ir a Lucas para que encontrara a alguien que lo apreciara, y me decía a mí misma que finalmente obtendría la libertad que anhelaba. Unas semanas después, solicitamos el divorcio. Lucas no luchó por nada, excepto por la custodia de Lily. Quería custodia compartida, pero yo presioné por la custodia total. Le dije al tribunal que yo era su cuidadora principal, que tenía la flexibilidad para atender sus necesidades y que estaría mejor viviendo conmigo a tiempo completo. Lucas no discutió mucho, solo dijo, si eso es lo mejor para Lily, lo respetaré. En ese momento lo vi como si se estuviera rindiendo, como prueba de que no le importaba lo suficiente como para luchar por ella. Ahora me doy cuenta de que estaba tratando de mantener las cosas civiles por el bien de Lily. Después de que firmamos los papeles y Lucas se mudó, pensé que finalmente me sentiría libre. Dylan se mudó conmigo unas semanas después, y al principio, era exactamente lo que pensaba que quería. Pasábamos los días riendo, viendo películas y haciendo lo que se nos antojaba. Me hacía sentir joven y despreocupada, como si estuviera viviendo la vida que había perdido. Lily no pareció darse cuenta al principio. Era demasiado joven para entender completamente lo que estaba pasando, y Dylan hacía un esfuerzo por ser amable con ella. Le traía pequeños regalos o bromeaba con ella durante la cena. Me decía a mí misma que estábamos construyendo un nuevo tipo de familia, una que sería igual de buena que la que había dejado atrás. Pero las cosas empezaron a cambiar bastante rápido. La actitud despreocupada de Dylan, que en su momento encontré tan emocionante, comenzó a parecerme irresponsable. Le costaba mantener un trabajo y siempre tenía una excusa de por qué no era su culpa. El gerente era un idiota o los horarios no me funcionaban. Pasaba de un empleo a otro, nunca quedándose en ninguno por más de un mes o dos. Al principio lo dejé pasar. Me decía a mí misma que no era un gran problema porque yo tenía un trabajo estable y podíamos arreglárnoslas con mi sueldo. Pero luego las facturas comenzaron a acumularse. Las historias divertidas de Dylan se convirtieron en quejas constantes sobre lo injusta que era la vida, y su encanto empezó a desvanecerse. Lily comenzó a notar la tensión. Me hacía preguntas como, ¿por qué Dylan no va a trabajar o por qué siempre está cansado? No sabía cómo responderle sin inventar excusas, así que evitaba el tema por completo. El punto de quiebre llegó cuando Dylan me pidió prestado dinero para pagar su coche. Me prometió que me lo devolvería tan pronto como recibiera su próximo sueldo, pero ese sueldo nunca llegó. En cambio, gastó el dinero en una nueva consola de videojuegos para relajarse. Cuando lo confronté, se rió y dijo, «Estás estresándome». Comencé a resentir a Dylan, pero no sabía cómo solucionarlo. Sentía que me había metido en un rincón del que no había salida. No podía volver con Lucas y admitir que había cometido un error, y no podía dejar a Dylan sin convertir mi vida en un caos aún mayor. Una noche, después de un día especialmente estresante en el trabajo, llegué a casa y encontré a Dylan durmiendo en el sofá, rodeado de envases vacíos de comida para llevar. Lily estaba sentada en el suelo haciendo su tarea sola. ¿Dónde está Dylan?, le pregunté. Ella levantó la vista y respondió, dijo que estaba cansado. Algo en mí se rompió. Me di cuenta de que esta no era la vida que quería para Lily. La había sacado de un hogar estable y amoroso y la había llevado al caos. ¿Y para qué? Para estar con un hombre que ni siquiera se molestaba en ayudarla con su tarea. Quería llamar a Lucas. Quería suplicarle que me perdonara y que nos aceptara de vuelta, pero no podía. Me daba demasiada vergüenza. Tenía demasiado miedo de enfrentar las consecuencias de mis acciones. En cambio, enterré mis sentimientos y traté de hacer que funcionara con Dylan. Me decía a mí misma que las cosas mejorarían, que solo necesitaba tiempo para recuperarse. Pero en el fondo, sabía que me estaba mintiendo de nuevo. La libertad que tanto había deseado se había convertido en una prisión que yo misma había creado, y lo peor de todo es que no tenía a nadie a quien culpar más que a mí misma. No sabía cómo manejarlo. Lily pedía ver a su papá cada vez más, y cada vez que lo mencionaba, sentía como si alguien me apuñalara en el pecho. Me preguntaba, ¿por qué papá ya no viene a casa, o puedo llamarlo? Nunca le prohibí que lo llamara,
pero cuando lo hacía, la voz de Lucas era tan cálida y firme, el completo opuesto del caos que yo intentaba esconder. Podía notar que Lucas le extrañaba, aunque nunca lo decía directamente. No lo necesitaba. Siempre encontraba tiempo para hablar con Lily, sin importar lo que estuviera haciendo, y eso me hacía sentir aún peor cada vez que escuchaba sus conversaciones. Mientras tanto, Dylan no estaba cumpliendo con las expectativas. Cuando imaginé esta nueva vida, pensé que sería un compañero divertido y comprometido, y un padrastro genial para Lily. En lugar de eso, pasaba la mayor parte del tiempo en el sofá mirando su teléfono o jugando videojuegos, dejando que yo me encargara del trabajo, las facturas y las necesidades de Lily. Una noche, todo explotó. Acababa de llegar a casa del trabajo, agotada, solo para encontrar que Dylan no había hecho nada en todo el día. El fregadero estaba lleno de platos sucios, la tarea de Lily estaba sin tocar y Dylan estaba en el sofá rodeado de envoltorios de bocadillos. ¿Puedes ayudarme al menos una vez? No puedo hacer todo yo sola, le grité. Él se encogió de hombros, como si estuviera exagerando. Tú querías todo esto. Yo no me inscribí para ser niñera. La palabra niñera me golpeó como una tonelada de ladrillos. Lily no era cualquier niña, era mi hija. Nuestra familia no se suponía que fuera una carga para él. Terminé encerrándome en el baño para que Lily no me viera así. Al día siguiente, Lily me preguntó, ¿por qué Dylan nunca me ayuda con la tarea? No lo dijo de forma grosera, solo tenía curiosidad. No supe qué responderle, así que cambié de tema, pero no podía dejar de pensar en la culpa que se estaba acumulando dentro de mí. Esto no era lo que le había prometido a Lily cuando luché por la custodia. Esa noche, después de que Lily se fue a la cama, decidí llamar a Lucas. No había hablado directamente con él en meses, no desde la batalla por la custodia. Contestó en el tercer tono, y escuchar su voz fue una mezcla de alivio y vergüenza. ¿Qué pasa?, preguntó sin perder tiempo en charlas innecesarias. Siempre sabía cuando algo andaba mal. No puedo más, solté de repente. Cometí un error, Lucas, un gran error. Pensé que quería esta vida, pero no me di cuenta de lo bien que lo tenía contigo. Necesito ayuda. Lily te necesita. Hubo una larga pausa, y pude oírlo suspirar al otro lado de la línea. ¿Qué quieres que haga?, preguntó con su voz calmada pero distante. No estaba preparada para esa pregunta. No sabía lo que quería. Tal vez pensé que diría que vendría corriendo, que me perdonaría y que encontraríamos la manera de solucionarlo. En cambio, esperó a que yo explicara, y cuando no pude, finalmente dijo, siempre estaré aquí para Lily, pero no puedo solucionar esto por ti. Tomaste tus decisiones. Sus palabras dolieron. Traté de explicarle, de decirle cuánto lo sentía, pero me interrumpió. No necesitas disculparte conmigo. Necesitas descubrir cómo ser la mamá que Lily merece. La conversación terminó poco después, y me quedé allí mirando mi teléfono, sintiéndome más perdida que nunca. Lucas no había gritado ni me había insultado, ni siquiera parecía enfadado. Simplemente sonaba terminado. Al día siguiente, traté de poner buena cara para Lily, pero por dentro me estaba derrumbando. Había perdido a la única persona que siempre había sido mi red de seguridad, y sabía que lo había echado todo a perder por alguien que ni siquiera se preocupaba por mí ni por mi hija. Dylan, por supuesto, no tenía idea de la llamada. Pasó la noche quejándose de lo mal que iba su búsqueda de trabajo y de lo injusto que era el mundo. Una semana después, empaqué a Lily en el coche y conduje 2 horas hasta la nueva casa de Lucas. No lo llamé antes porque sabía que no aceptaría verme si lo hacía. Cuando llamé a la puerta, parecía sorprendido de vernos. Lily corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, y yo también quería abrazarlo, pero no podía. Nos sentamos en su sala de estar y le conté todo. Le hablé de Dylan, de las facturas, del estrés y de cuánto me arrepentía de todo. Sé que no lo merezco, pero necesito tu ayuda. Quiero hacer las cosas bien por el bien de Lily, dije tratando de contener las lágrimas. Lucas escuchó pacientemente, pero su expresión no cambió. Cuando terminé, negó con la cabeza. Siento que estés pasando por esto, dijo, pero no puedo ser la solución a tus problemas.
Lily es mi prioridad y siempre lo será, pero tú y yo, ese capítulo está cerrado. Le rogué que reconsiderara, que me dejara demostrarle que podía cambiar. Incluso le sugerí que intentáramos terapia, pero se mantuvo firme. Tomaste tu decisión y yo tomé la mía, dijo. Lily necesita estabilidad, y eso no va a venir de nosotros pretendiendo que podemos volver a lo que teníamos. Esa noche, conduje de vuelta a casa sintiéndome como si hubiera tocado fondo. Cuando llegué, Dylan estaba dormido en el sofá, completamente ajeno a lo que acababa de suceder. Lo miré y me di cuenta de que ya no podía soportar verlo. Había cambiado a un caballero y una vida estable por esto, por alguien que ni siquiera se preocupaba lo suficiente como para recoger sus propios desechos. Ahora me siento confundida y absolutamente destrozada. Necesito ayuda. Alguien que me diga que todo estará bien. Solo puedo imaginar a Lucas haciendo eso porque siempre fue mi apoyo cuando me sentía perdida. Pero ahora ni siquiera responde mis llamadas. No sé qué hacer. ¿Debería tratar de convencer a Lucas de que piense en nosotros de nuevo? Quizás todavía tenga sentimientos por mí. ¿Quién sabe? Díganme qué piensan, chicos, y los mantendré actualizados. Actualización 1. Hola de nuevo a todos. No esperaba que las cosas se descontrolaran tanto. De hecho, es peor de lo que podría haber imaginado. Después de aquella noche con Lucas, cuando básicamente cerró la puerta a cualquier posibilidad de arreglar las cosas entre nosotros, me fui a casa completamente destrozada. Me sentía como si ya no tuviera opciones, sin dirección y sin manera de volver a algo normal. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de Dylan gritando al televisor. Estaba jugando uno de sus juegos en línea, completamente ajeno al desastre en el que se había convertido nuestra vida. Me senté en el borde de la cama, mirando los escombros a mi alrededor, el fregadero lleno de platos sucios, facturas sin abrir esparcidas por la encimera y montones de ropa sucia olvidados en la esquina. Esta era mi vida ahora. Me sentía asfixiada y no tenía idea de por dónde empezar. Incluso Lily seguía dormida, así que decidí intentar hablar con Dylan otra vez. Le dije que necesitábamos idear un plan, que no podía seguir cargando con todo yo sola. Apenas me miró y murmuró, «Estoy intentando, ¿ok? ¿Crees que me gusta estar atrapado así?» Su tono era defensivo, desdeñoso, y me hizo sentir insignificante. Quise discutir, exigirle que asumiera su responsabilidad, pero simplemente no tenía energía. Lo dejé pasar porque pelear con él se sentía inútil. Pero las cosas no solo se mantuvieron mal, empeoraron. Dylan se volvió más distante, más irritable y completamente desmotivado. Prometía buscar trabajo, pero en cambio pasaba horas pegado a sus juegos o desplazándose por su teléfono. Mientras tanto, yo trabajaba más horas solo para mantener las luces encendidas. Cada día llegaba a casa más agotada que el anterior, y cada vez que lo veía holgazaneando como si no tuviera preocupaciones en el mundo, sentía que mi resentimiento crecía. Luego llegó el cobrador de deudas. Mis tarjetas de crédito estaban al máximo, y las llamadas se volvieron incesantes. Cada vez que mi teléfono vibraba, mi estómago se hundía. Dylan no parecía preocuparse. «Solo diles que pagarás después», dijo con un encogimiento de hombros, como si fuera un inconveniente menor y no una crisis total. Entonces me di cuenta de lo ajeno o en negación que estaba sobre la situación en la que nos encontrábamos. Una noche, después de otra discusión acalorada sobre el dinero, Dylan salió de la casa furioso. No sabía a dónde había ido, y honestamente, no me importaba. Me senté en el silencio, sintiéndome completamente atrapada. No podía volver con Lucas, no podía seguir viviendo así, y no podía fingir que Dylan iba a cambiar mágicamente. Cuando finalmente regresó horas más tarde, algo estaba mal. Estaba nervioso, sus ojos se movían rápidamente como si esperara que alguien irrumpiera por la puerta en cualquier momento. Al principio pensé que estaba borracho o drogado, pero era peor que eso. Admitió que había pedido dinero prestado a personas peligrosas, un grupo o prestamistas turbios, no estaba segura, y ahora les debía mucho. Cuando le pedí detalles, me hizo un gesto con la mano, diciendo, «Está bien, lo manejaré». Pero no lo manejó. Unos días después, empezaron a venir a la casa.
Golpeaban la puerta gritando para que Dylan saliera. A veces ni siquiera estaba en casa, y tenía que enfrentarlos yo sola. Era aterrador. Comencé a mantener las cortinas cerradas y le dije a Lily que nunca abriera la puerta. Mi ansiedad estaba por las nubes, y cada golpe en la puerta hacía que mi corazón se acelerara. Entonces Dylan lo empeoró todo. Una noche, después de otra pelea sobre dinero, sacó una bolsita con pastillas y dijo: «¿Necesitas relajarte? Prueba una». Debí haberlo echado de inmediato. Debí haberle dicho que se fuera y que nunca volviera. Pero estaba tan estresada, tan desesperada por algún tipo de escape que no lo hice. Tomé una pastilla, solo una. Esa una rápidamente se convirtió en 2, luego 3, antes de darme cuenta, las estaba usando regularmente. Se convirtió en mi forma de sobrellevarlo, de adormecer el estrés constante y la vergüenza. Dylan, por supuesto, lo fomentaba. Actuaba como si fuera algo que hacíamos juntos, como si fuera normal. Me odiaba por eso, pero dejarlo parecía imposible. Cada vez que intentaba parar, la ansiedad regresaba con fuerza y terminaba cediendo. Lily lo notó. No dijo nada al principio, pero podía verlo en sus ojos, la preocupación, la confusión. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía que algo no estaba bien. Empezó a distanciarse de mí, pasando más tiempo en su habitación o pidiendo quedarse en casa de una amiga. Me rompía el corazón cada vez que me miraba como si no reconociera a la persona en la que me había convertido. Me repetía a mí misma que lo dejaría, que arreglaría mi vida y volvería a encarrilar, pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía. El estrés, la culpa, la vergüenza, todo se sentía insuperable, y cada vez que intentaba detenerme, terminaba cayendo otra vez. Una noche, después de que Lily se fue a la cama, tomé mi teléfono y llamé a Ashley. Siempre había sido la persona en quien podía confiar para escucharme, incluso cuando era un desastre total. Últimamente había estado distante, pero pensé que estaba ocupada con el trabajo, como siempre. No pensé mucho en ello. Cuando contestó, comencé a desahogarme de inmediato. Le conté todo, como Dylan no estaba cumpliendo con su parte, como los cobradores de deudas se estaban volviendo más agresivos, como estaba luchando por dejar las pastillas. Ya no sé qué hacer, le dije, conteniendo las lágrimas. Siento que me estoy ahogando, y Lily, ella lo está notando. Ni siquiera puedo mirarla sin sentir que soy la peor mamá del mundo. Ashley guardó silencio por un momento, y cuando finalmente habló, su voz era medida, cuidadosa. Necesitas ayuda, ayuda real, no solo hablar conmigo. ¿Has pensado en ir a rehabilitación o terapia? La desestimé de inmediato. No tengo tiempo para eso. Solo necesito que las cosas se calmen y luego lo resolveré. Estoy intentando, realmente lo estoy intentando. Hubo una pausa larga, y luego dijo algo que me hizo sentir como si el estómago se me hubiera caído. No puedo seguir guardándole el secreto a Lucas. Me quedé helada. Ashley, por favor, estoy tratando de solucionarlo, no necesito que él aparezca y lo empeore todo. No se trata de ti, respondió bruscamente, su voz aguda. Se trata de Lily. Es una niña y está atrapada en medio de este desastre. Tú misma me dijiste que estás luchando por dejarlo. ¿Qué pasa si las cosas empeoran? ¿Si ella termina en medio de todo esto? No puedo quedarme sentada y no hacer nada. Perdí los estribos. Grité, supliqué, la acusé de traicionarme, pero Ashley no se movió de su postura. Te quiero, dijo, suavizando su tono, pero también quiero a Lily, y ahora mismo ella es quien necesita ayuda. Lo siento, pero no puedo ignorar esto. Cuando terminó la llamada, me senté en el sofá temblando. Mi mente estaba llena de qué pasaría si, temerosa de lo que sucedería cuando Lucas se enterara. Sabía que Ashley no mentiría ni suavizaría las cosas. Lo diría todo, y Lucas. Lucas no lo dejaría pasar. Pasé los días siguientes en un estado de pánico constante, revisando mi teléfono obsesivamente, esperando una llamada o un mensaje de él. Pero no hubo nada. Solo silencio. La espera es insoportable. No sé si Lucas está planeando algo o si Ashley aún no le ha contado. Así que aquí estoy,
publicando esto con la esperanza de que alguno de ustedes me diga qué hacer. Estoy sin opciones, completamente devastada y asustada. Actualización 2. Hola a todos, aquí está la actualización, aunque no estoy de humor para esto. Pero al menos podré sacarlo de mi pecho. Las consecuencias fueron devastadoras. 2 días después de mi llamada con Ashley, Lucas apareció en la casa. Ni siquiera escuché su auto llegar, solo un golpe fuerte en la puerta que hizo que mi corazón se detuviera. Cuando abrí la puerta y lo vi parado allí, me congelé. Se veía calmado, pero era ese tipo de calma que te hace sentir como si el suelo bajo tus pies estuviera a punto de derrumbarse. Al principio no dijo nada. Solo miró más allá de mí hacia el interior de la casa. Sabía lo que estaba viendo, el desorden, el caos, la vida que había dejado desmoronarse. Finalmente habló. ¿Dónde está Lily? Balbuceé algo sobre que estaba en su habitación, pero no esperó a que terminara. Pasó junto a mí y fue a buscarla. Lo seguí con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, pero no sabía qué decir ni qué hacer. Cuando salió de su habitación unos minutos después, Lily estaba con una pequeña bolsa con sus cosas, luciendo confundida y asustada. «Mamá», preguntó con voz temblorosa. Intenté tranquilizarla, decirle que todo estaba bien, pero Lucas me interrumpió. «Ella se viene conmigo», dijo con una voz firme e implacable. «No, Lucas, por favor», supliqué, poniéndome frente a él. «No puedes simplemente llevártela. Hablemos de esto, lo arreglaré, lo prometo». Me miró y por primera vez vi cuán enojado y decepcionado estaba. «No», dijo con voz baja pero cortante, «ya tuviste tus oportunidades. No voy a dejar que se quede aquí mientras tú averiguas cómo recomponer tu vida». Le rogué con lágrimas corriendo por mi rostro, pero no cedió. Abrió la puerta y salió Lily, aferrándose a su mano. Ella me miró mientras se iban, con sus ojos llenos de confusión y miedo, y sentí como si me estuvieran arrancando el corazón del pecho. Después de que se fueron, me derrumbé en el suelo. Intenté llamar a Lucas, enviarle mensajes, correos electrónicos, lo que fuera para que me escuchara. Le prometí que buscaría ayuda, que haría lo que fuera necesario para arreglar las cosas, pero no respondió ni una sola vez. Ahora estoy aquí sentada en esta casa vacía, rodeada por el desastre que hice, preguntándome si alguna vez podré arreglarlo. He perdido todo, mi matrimonio, mi estabilidad, mi hija, y lo peor de todo es que sé que todo es mi culpa. Actualización final. Hola, ha pasado un tiempo desde que publiqué aquí por última vez. Me he visto atrapada en mi caótica vida, y ha pasado un mes desde que Lucas se fue con Lily. No he dejado de pensar en ese día. El silencio en esta casa ha sido asfixiante. He pasado horas mirando mi teléfono, esperando una respuesta de Lucas, algo que me diga cómo está Lily o incluso que me diga que me odia, pero nada. Es como si hubiera sido borrada de sus vidas. He estado intentando mantenerme en pie, pero cada día se siente más difícil que el anterior. He comenzado terapia, algo que Ashley me sugirió antes de que todo esto ocurriera, pero parece demasiado poco y demasiado tarde. Mi terapeuta sigue diciendo que necesito enfocarme en reconstruirme a mí misma antes de poder reconstruir cualquier otra cosa. Pero sinceramente, eso parece imposible cuando lo único que quiero es recuperar a Lily. Hace unos días, finalmente me derrumbé y decidí volver a contactar con Ashley. No había hablado con ella desde nuestra discusión y no estaba segura de si siquiera respondería, pero necesitaba intentarlo. La llamé y, para mi sorpresa, contestó después de un par de tonos. «Hola», dije con la voz temblorosa. «Sé que he sido un desastre últimamente, pero solo necesito hablar». Ella suspiró al otro lado de la línea. «¿De qué quieres hablar?» «De todo», dije. «Estoy tratando de mejorar, he comenzado terapia. Sé que fui horrible contigo, pero necesito saber si has oído algo de Lucas». «¿Ha dicho algo sobre Lily?» Hubo una larga pausa, y pude escuchar su respiración como si estuviera intentando decidir cómo responder. Finalmente dijo, «Necesitamos hablar en persona, ¿puedes venir?» Me sorprendió, incluso me sentí aliviada. «Sí, claro», dije rápidamente, ya tomando mis llaves. Cuando llegué a su apartamento,
Abrió la puerta y me dio una pequeña sonrisa vacilante. Pude notar que no estaba emocionada de verme, pero al menos estaba dispuesta a dejarme entrar. Nos sentamos y comencé a soltar todo lo que había estado guardando dentro, la terapia, cómo estaba intentando mantenerme limpia, cómo extrañaba tanto a Lily que me dolía físicamente. Ashley escuchó en silencio, su expresión era indescifrable. Cuando finalmente terminé, dijo, me alegra que estés intentando arreglar tu vida. Pero hay algo que necesitas saber. Mi estómago se tensó. ¿Qué? Ella dudó y luego dijo, Lucas y yo hemos estado hablando mucho últimamente, sobre todo sobre Lily, sobre ti, y ahora estamos juntos. Me quedé mirándola, tratando de procesar lo que acababa de decir. ¿Qué quieres decir con juntos? Quiero decir que estamos saliendo, dijo. No fue planeado, y no sucedió de inmediato, pero después de que todo salió a la luz, nos reconectamos. Simplemente pasó. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi mejor amiga, mi única amiga, ahora estaba con mi exmarido, el hombre del que todavía estaba enamorada. Debes estar bromeando, dije con la voz temblorosa. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Ashley, después de todo por lo que he pasado? Su expresión se endureció. Esto no se trata de ti. Se trata de Lucas y Lily. Ellos necesitan estabilidad, y yo puedo darles eso. Yo no fui la que arruinó sus vidas. Fuiste tú. Sus palabras me hirieron profundamente, pero no podía discutir con ella. Tenía razón. Yo fui la que destruyó todo, y ahora ella estaba recogiendo los pedazos. Confiaba en ti, dije débilmente, con lágrimas corriendo por mi rostro. Intenté ayudarte, respondió con firmeza. Te di todas las oportunidades para cambiar las cosas y no lo hiciste. Lucas merece estar con alguien que realmente pueda estar ahí para él y para Lily. Salí de su apartamento sintiéndome entumecida. Ni siquiera lloré en el camino a casa. Estaba demasiado aturdida. Pero cuando llegué a la casa, todo me golpeó de golpe. Me desplomé en el suelo. Quería gritar y gritarle por seguir adelante tan rápido, pero ¿qué lograría con eso? Él no me debía nada. No tenía derecho a estar enojada o celosa, no después de todo lo que había hecho. En lugar de eso, me desquité con Dylan. Cuando llegué a casa, estaba sentado en el sofá como de costumbre, rodeado de su desorden habitual de envoltorios de bocadillos y latas vacías. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Eso fue todo. Todo esto es tu culpa, grité, cerrando la puerta de un golpe. No has hecho nada más que hundirme desde el día que te conocí. Dylan alzó la mirada, sorprendido al principio, pero luego sonrió con burla, como si todo esto le resultara gracioso. Oh, aquí vamos, dijo, recostándose y cruzando los brazos. Culparme de tus problemas, muy maduro, ¿no? No me importa. Eres un perdedor, Dylan. No has hecho nada más que aprovecharte de mí mientras yo intentaba mantener todo unido. ¿Crees que esto es un chiste? Mi vida está arruinada por tu culpa. Él se rió en mi cara, una risa cruel y vacía que hizo que mi sangre hirviera. Tu vida ya estaba arruinada antes de que yo apareciera, dijo con un tono frío. No me eches tu desastre encima. Tú eres la que lo destruyó todo. Engañaste a tu esposo, te dejaste hundir, no actúes como si yo fuera la razón por la que te quitaron a tu hija. Eso me golpeó más fuerte de lo que quería admitir. Me quedé allí temblando de ira, pero no sabía cómo responder porque en el fondo sabía que no estaba del todo equivocado. Lárgate, dije con la voz temblorosa. Sal de mi casa. Dylan se levantó, torciendo su enorme figura sobre mí, y por un segundo pensé que realmente me escucharía. Pero luego se encogió de hombros y dijo, no. Creo que tú eres la que debería irse. Eres afortunada de que te haya dejado quedarte tanto tiempo, continuó con una sonrisa burlona. Antes de que pudiera responder, agarró mi bolso de la encimera, metió algunas de mis cosas dentro y me lo tiró. Llévate tu drama a otro lado, dijo sonriendo de nuevo, no tengo tiempo para esto. Quería gritar, pelear, pero podía sentir las lágrimas acumulándose en mis ojos. Agarré el bolso y me fui sin decir una palabra más. Ni siquiera me llevé todo,
solo lo que podía cargar. Me sentí como un fantasma, flotando fuera de la casa que alguna vez pensé que sería mi nuevo comienzo. Pasé la siguiente hora conduciendo sin rumbo, tratando de averiguar a dónde ir. No podía ir con Lucas, no después de todo lo que había pasado. No podía volver con Ashley, ni siquiera quería hacerlo. Así que llamé a una vieja amiga, alguien con quien no había hablado en años. Me sentía terriblemente avergonzada, pero le supliqué que me dejara dormir en su sofá. Ahora estoy durmiendo en el sofá de esa amiga, tratando de averiguar cómo reconstruir mi vida. Ella es amable, pero puedo notar que está incómoda teniendo a alguien como yo en su casa. No la culpo. Yo tampoco querría tenerme aquí. No puedo dejar de imaginar a Ashley y Lucas juntos, felices y estables, mientras yo sigo atrapada en este desastre que creé por mi cuenta. Me pregunto si Lily ahora quiere más a Ashley que a mí, si la ve como la mamá que desearía que yo pudiera ser. Esta mañana, finalmente reuní el valor para enviarle un correo electrónico a Lucas. No mencioné a Ashley, no pude hacerlo. Solo le pregunté cómo estaba Lily y si había alguna posibilidad de verla pronto. Me quedé mirando mi bandeja de entrada durante horas, actualizándola una y otra vez, esperando una respuesta. Cuando finalmente llegó, mis manos temblaban mientras lo abría. Era corto, solo unas pocas líneas: Lily está bien. Está feliz y adaptándose a los cambios. Por ahora, creo que lo mejor es que te concentres en ti misma y en mejorar antes de que hablemos sobre visitas. Te mantendré actualizada. Cuídate. Lo leí una y otra vez, tratando de encontrar algún significado oculto, algún rayo de esperanza, pero estaba claro. Lucas no estaba listo para dejarme volver a sus vidas, ¿y por qué lo estaría? Ahora tiene a Ashley, no me necesita. Y aquí estoy sentada en el vacío que creé, dándome cuenta de que la libertad que perseguí no fue más que un boleto de ida para perder todo lo que importaba. Tenía una vida real, y la tiré por nada. ¿Qué opinan ustedes? Si estuvieran en esa posición, ¿cómo podrían seguir con su vida? Déjenme saber en los comentarios. Y si les gustó esta historia, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse mis próximos videos. Es gratis y a mí me ayuda muchísimo. Nos vemos.